Bueno, pues buenos días a todas y a todos de nuevo, igualmente a aquellos que nos estáis siguiendo a través de Internet en esta tercera jornada del curso de verano, el nuevo orden mundial y el eje atlántico. El siguiente tema de esta mañana lleva como título Europa entre Washington y Bruselas, y para ello tenemos a uno de los mayores especialistas en el análisis de esta relación. Casi me atrevería a decir que no necesita presentación, sobre todo para aquellos que te conocemos y que trabajamos en el ámbito de las relaciones internacionales, pero bueno, por si acaso hay alguien que todavía no te conoce, vamos a hacer una ligera introducción. Eres director del Real Instituto Elcano, Charles Power. Es el principal centro de estudios sobre relaciones internacionales de España. Además, eres profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo. Se licenció en Historia y en Lenguas Modernas por la Universidad de Oxford, donde también obtuvo su doctorando con una tesis sobre la transición española a la democracia, dirigida por Sir Raymond Carr. Como sabes, el curso de la semana pasada precisamente lo dedicamos al tema de la transición y esos 50 años que celebramos. O sea, que seguramente también hubieses tenido mucho que decir, pero sabemos tu agenda ocupada y agradecemos que estés aquí con nosotros en este curso. Antes de llegar a España, fue profesor de Historia en el Corpus Christi College de Oxford y también GI Pi Fellow en la University College y Junior Research Fellow en el St. Anthony's College de Oxford. Ha sido además profesor visitante en la Universidad Católica de Lisboa y la Universidad Hebrea de Jerusalén, y tiene numerosos libros y artículos que os invitamos a consultar y a leer, porque la verdad que podremos aprender mucho de esas relaciones internacionales. Para nosotros es un gran honor tenerle aquí de nuevo en este Campus Juste, y sin más dilación, porque el tiempo apremia, la audiencia es toda suya. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días, señoras y señores, queridos amigos. Un minuto de publireportaje sobre el Real Instituto Elcano, si se me permite. Somos el principal think tank en lengua española, no solamente de España. De hecho, tenemos más lectores en América Latina que en la propia España. Nacimos hace 25 años. El año que viene se cumple nuestro 25º aniversario. Tenemos un presupuesto anual de aproximadamente 7 millones de euros. Trabajamos en Elcano unas 70 personas. Tenemos una pequeña oficina en Bruselas. Y mi ambición personal en estos momentos, mi principal interés es abrir también una pequeña oficina en Washington. Somos una fundación sin ánimo de lucro, independiente. Aproximadamente el 80% de nuestra financiación proviene del sector privado español. Otro 10-15% proviene de concursos competitivos, proyectos competitivos financiados por la Unión Europea y por fundaciones de distintos países, de Corea, de Japón y de otros lugares. Y por último, el Estado español hace una pequeña aportación económica y está representado también en nuestro patronato que preside Su Majestad el Rey Felipe VI. Muchísimas gracias por la invitación que me permite volver a este maravilloso lugar, tan cargado de historia y tan importante, de hecho, por motivos que todos ustedes conocen muy bien. Yo voy a hablar sobre Europa en el mundo. Voy a ampliar un poquito más la mirada de lo que tenía inicialmente previsto, porque creo que puede ser más interesante para ustedes. Y antes de hacerlo, quiero referirme muy brevemente a los factores que, en mi opinión, definen el orden internacional actual. En primer lugar, el factor al que más frecuentemente nos referimos en nuestros trabajos sería la rivalidad entre China y Estados Unidos. Probablemente es el factor sistémico, estructural, que mayor impacto va a tener sobre la evolución del orden internacional durante lo que queda del siglo XXI. Como digo, es una rivalidad sistémica, es estructural, es de larga duración, de largo aliento, pero me quiero detener brevemente para plantear una cuestión sobre el tipo de rivalidad a la que nos referimos. Un colega y amigo nuestro, Robin Niblett, antiguo director de Chatham House, que estuvo con nosotros la semana pasada, ha escrito un ensayo recientemente, un pequeño libro, que hace referencia en su título al hecho de que estamos viviendo una nueva Guerra Fría. A pesar de que es un buen amigo y un buen colega, yo estoy bastante en desacuerdo con este concepto. No creo que ayude intelectualmente, conceptualmente, referirnos a la situación en la que estamos como una nueva Guerra Fría, comparable a la rivalidad este-oeste que dominó buena parte del siglo XX. Y fundamentalmente porque China es un actor internacional muy distinto a lo que era la Unión Soviética
en esa época. Una pregunta que creo que nos debemos hacer siempre, nos hacemos con frecuencia en el Cano y otros muchos lugares, claro está, es ¿a qué aspira China exactamente? Y aquí básicamente yo diría que hay dos escuelas de pensamiento. Hay quien opina que China quiere destruir el orden internacional basado en reglas que existe actualmente, por entender que es un orden internacional definido, creado por Estados Unidos y sus aliados occidentales y que fundamentalmente busca perpetuar los intereses y la hegemonía de Estados Unidos y que pretende, por lo tanto, también crear un orden internacional nuevo, alternativo, que se apoye más en las economías emergentes, eso que hoy en día llamamos sur global, aunque en el Cano preferimos definirlo como sur plural, porque realmente no hay un único sur global, en nuestra opinión. La otra escuela, menos catastrofista, si quieren ustedes, o menos drástica, sostiene que básicamente China lo único que quiere es volver a la centralidad que perdió en el siglo XIX. China es obviamente un país con una enorme economía, demográficamente un país siempre a tener en cuenta, obviamente. Y aquí el argumento sería que China aspira sobre todo básicamente a la hegemonía regional, no a ser un hegemón global, como lo sigue siendo Estados Unidos, a pesar de su declive económico relativo, y que básicamente China lo que aspira es a tener un papel más cómodo, más influyente en un entorno regional donde su poder es contestado por Japón, contestado por Corea, contestado por Vietnam. Estuve el año pasado en Vietnam y me llamó muy poderosamente la atención la actitud radicalmente anti-China de la población normal, de la gente con la que uno puede hablar por la calle en Vietnam. Absolutamente anti-chinos, por temor, como digo, a una presencia, a una influencia hegemónica. Por lo tanto, China hoy no es realmente una potencia global, es una potencia regional contestada. Y aquí la pregunta que cabe hacerse es si China se conformaría con convertirse en una potencia regional no contestada, o si China sabe, históricamente, yo soy historiador ante todo, o si China recuerda y sabe que no se puede ser un hegemón global sin haber sido antes un hegemón regional. Estados Unidos fue un hegemón regional y esa situación en su parte del mundo le permitió posteriormente dar el salto a convertirse en un hegemón global. Por lo tanto, este es el debate. ¿Quiere destruir y reconstruir o simplemente quiere ocupar un mayor espacio, quiere mayor protagonismo que refleje su potencia su potencia económica y demográfica? Yo no me voy a pronunciar necesariamente sobre esta cuestión, la podemos plantear en el coloquio. Lo que sí está claro es que China, ante todo, está contestando el poder hegemónico de Estados Unidos, no solamente en su región, sino en otros lugares del mundo. ¿Qué tipo de rivalidad es? Es una rivalidad tecnológica, fundamentalmente, y por lo tanto económica, porque lo tecnológico es básicamente lo que explica el poderío económico de los Estados en estos momentos, como ha sido, por otro lado, casi siempre. Es una rivalidad militar. China busca expulsar a Estados Unidos, por ejemplo, del Mar de la China y expulsarnos a los demás países occidentales. Por lo tanto, es una rivalidad geopolítica y una pregunta que quiero plantear es si es también civilizacional o ideológica. Con la Unión Soviética teníamos bastante claro que era una rivalidad ideológica, que la Unión Soviética representaba o decía representar un modelo de sociedad, un modelo de estructura económica distinto al liberal capitalista. China es bastante desconcertante porque básicamente, en apariencia al menos, es un capitalismo de Estado, lo que ejercen extraordinariamente eficaz y exitoso. Y la pregunta que planteo en ese sentido es si China es menos influyente ideológicamente de lo que fue la Unión Soviética, digamos, en los años 60, 70. El marxismo-leninismo, como saben ustedes muy bien, tuvo bastantes seguidores en Occidente, y por eso en muchos países existía un gran temor al enemigo interior, a la quinta columna comunista, digamos. Pero, salvo en el sur global, China es menos influyente. En algunos países del sur global o del sur plural, China es bastante menos influyente en el exterior, ideológicamente, civilizacionalmente, de lo que fue la URSS en su momento. Esto no significa que China no tenga poder blando.
Los institutos Confucio, por ejemplo, que existen y están apareciendo en todos los países del mundo, están permitiendo a China aumentar su influencia cultural. Pero creo que es una cuestión interesante a plantear. Segundo factor que define nuestro mundo es que vivimos en un mundo multipolar. Mi amigo Robin Niblitz, a quien he citado hace un minuto, sostiene que realmente solo hay dos polos, China y Estados Unidos. Yo estoy también en desacuerdo con esto. Creo que realmente vivimos en un mundo caracterizado por la existencia de múltiples polos. Me parece, por ejemplo, innegable que la India es un polo, por su peso demográfico, por su peso económico. Y creo que no es, por supuesto, el único caso. Podría decirse quizás que casi todos los países que tienen armas nucleares, que son 8, de alguna manera constituyen un polo. Y esto nos lleva a una pregunta muy interesante. ¿La Unión Europea es un polo en este orden multipolar? ¿Quiere ser un polo? Y esta es una pregunta que tampoco tiene una respuesta fácil. Por un lado, porque hay países como Francia y Alemania que siguen considerándose a sí mismos polos, potencias que aspiran a ese papel. Y por otro lado, y luego volveré a esta cuestión, porque la Unión Europea no nació con vocación de ser un polo. La Unión Europea nació con vocación de superar las tragedias del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, de darle la espalda definitivamente al uso de la fuerza como manera de resolver los conflictos. Y por lo tanto hay muchas personas, y quizás yo me incluya entre ellos, que no pensamos que la Unión Europea deba aspirar a ser un polo en este orden multipolar, por motivos casi filosóficos, si quieren ustedes. Por otro lado, hay una cuestión que me interesa también comentar con ustedes hoy, y es la siguiente. ¿La multipolaridad es necesariamente negativa? Porque yo detecto entre muchos de mis colegas expertos en relaciones internacionales una cierta nostalgia de la Guerra Fría o del orden bipolar estadounidense-soviético. Y mi argumento es que básicamente la multipolaridad no es negativa, es compleja, pero no es per se negativa. Al contrario, puede ofrecer enormes posibilidades a muchos países emergentes, a muchas economías emergentes en distintas regiones del mundo. Por lo tanto, en mi opinión, no estamos ante un orden multipolar de tendencia bipolar, que es a menudo como se describe la situación actual. Yo diría que lo que caracteriza el orden mundial actual es la heterogeneidad y la proliferación de actores relevantes. Y esto a menudo significa que estamos en un mundo muy transaccional. Antes he oído la palabra caótica o caos. Bueno, el mundo realmente casi siempre ha estado. Ha habido elementos caóticos o anárquicos en el sistema internacional prácticamente desde Westfalia, ¿no? Efectivamente estamos en un mundo muy transaccional, aunque el otro día otro buen colega, François Hesbourg, me decía que siempre el mundo ha sido transaccional, no nos engañemos, no es que esto hubiera desaparecido gracias a la tensión Estados Unidos-China, pero en lo que quiero subrayar sobre todo es una aceleración de la transaccionalidad o una intensificación de la transaccionalidad. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, si vemos cómo votan los estados en Naciones Unidas, como saben hay 193 países en el mundo, aproximadamente un 60% de los países del mundo no están alineados de forma estable ni con China ni con Estados Unidos. Cambian su voto o eligen su voto en función de la naturaleza del tema que se está debatiendo. Y eso les permite negociar con los hegemones o con los presuntos hegemones concesiones, privilegios, acceso a mercados, etc. Es decir, lo que define en realidad el orden actual es lo que a menudo se llama strategic hedging. Los estados apuestan por una situación u otra en base a sus intereses, legítimos por supuesto, son estados soberanos, y sobre todo porque hoy en día pueden hacerlo, y pueden hacerlo fundamentalmente por una cuestión crucial, porque tienen recursos energéticos, minerales, críticos, que antiguamente no tenían ese valor, salvo el petróleo. Hoy en día hay muchos países que tienen este leverage, esta capacidad de influir en los grandes actores. Estuve hace un mes en Kazajistán, por primera vez en mi carrera, y me llamó poderosamente la atención cómo se mueve Kazajistán en el orden mundial. Han movido la capital, su capital, que estaba en Almaty, la han movido al sur,
a Astana. ¿Por qué? Porque Almaty estaba demasiado cerca de Rusia. Fíjense ustedes lo que supone mover la capital de un país porque está demasiado cerca de un vecino poderoso. Esto en sí mismo es muy interesante. Tienen una relación muy buena con China, se benefician del dinero de One Belt, One Road, pero tienen una excelente relación con Estados Unidos y mientras yo estaba ahí, estaba Giorgia Meloni negociando en nombre de Italia con el conjunto de los países de Asia Central unos acuerdos económicos muy interesantes. Es decir, Kazajistán es un ejemplo brillante de cómo un país grande, pero que sobre todo tiene recursos minerales y energéticos críticos, logra posicionarse y logra hablar de tú a tú a las grandes potencias. Por cierto, muy amablemente, las autoridades kazajas con las que estuve, cuando les pregunté si preferían la ayuda china, One Belt, One Road, o la ayuda de la Unión Europea, Global Gateway, me decían, no, preferimos la de la Unión Europea, lo que pasa es que nunca llega. La China, en cambio, sí que llega. Entonces quiero romper una lanza a favor de este mundo multipolar transaccional, como digo, porque permite a las potencias emergentes renegociar su situación. Tercer factor que determina el orden internacional actual, triste, se ha comentado en la ponencia anterior, que es el debilitamiento dramático de los organismos multilaterales. Vivimos en un mundo multipolar con organismos internacionales multilaterales muy débiles y me temo que la SEGIP y la Comunidad Iberoamericana de Naciones sufre como consecuencia de ello. Tanto las políticas, es decir, el sistema de Naciones Unidas, como las económicas, el sistema de Bretton Woods y muy especialmente la Organización Mundial de Comercio, la OMC. La OMC está prácticamente muerta, que era la gran institución económica internacional y está muerta primero por el auge de China, pero también porque el hegemón supuestamente benévolo, Estados Unidos, que creó la OMC, ha decidido que ya no cree en ella. Y esta es una idea que quiero subrayar de forma muy especial. Yo considero que Estados Unidos fue durante buena parte del siglo XX un hegemón benévolo, pero es un hegemón benévolo que ya no quiere serlo y ha dejado, por lo tanto, un enorme vacío en el sistema internacional. Una de las consecuencias interesantes y quizás positivas, la única quizás positiva de este debilitamiento de las instituciones multilaterales es el auge del minilateralismo. No tenemos multilateralismo, tenemos minilateralismo. Es decir, lo que vemos es que los países se unen de acuerdo con básicamente sus intereses, más que sus valores políticos, para resolver problemas específicos, sea cambio climático, sea cuestiones energéticas, sea acceso a ciertos recursos, sea, por ejemplo, compartir una visión parecida a la inteligencia, Five Eyes, por ejemplo, una organización entre algunas potencias, el Quad, Estados Unidos, India, Japón, Australia, I2U2, India, Israel, Estados Unidos, Emiratos, es decir, son pequeños clusters, pequeños grupos de países que se unen de forma ad hoc, sin una estructura permanente, no hay SEGIP en estos casos, básicamente para perseguir objetivos muy concretos. Algunas veces con resultados muy buenos. Hay un clúster que se llama el High Ambition Coalition, que son los países del mundo que quieren ser más estrictos en el cumplimiento de las medidas contra el cambio climático, porque se piensan que muchos otros países no están cumpliendo sus compromisos. Bien, paso ahora al actor central que me interesa esta mañana, que es nuestra querida Unión Europea. Y aquí mi punto de partida, me temo, es bastante pesimista. La Unión Europea, por su historia, por su realidad, no tiene fácil sobrevivir y prosperar en este entorno que les acabo de describir brevemente. Es decir, un entorno sin reglas predecibles y rápidamente cambiante. ¿Por qué? Primero, ¿qué somos? En realidad, ¿qué es la Unión Europea? Creo que somos 3 o 4 cosas. Primero, somos una comunidad de derecho. Esto es algo que siempre menciona Ana Palacio, que vendrá esta tarde. Es decir, somos una comunidad que ha decidido, cuyos Estados miembros decidió compartir soberanía y desarrollar básicamente un acervo comunitario que es un acervo legal en primera instancia. En segundo lugar, somos un mercado interior de 450 millones de habitantes. Este es un gran logro, somos el bloque económico más importante del mundo y de eso se deriva cierta influencia y cierto peso. Pero no somos una federación
No somos una unión política, no somos una potencia militar. Nos gastamos el año pasado 325.000 millones de euros en defensa. 325.000 millones de euros en defensa. Los chinos se gastaron unos 450, Estados Unidos unos 990.000 millones. 325.000 millones no es poco, es mucho dinero. Y a pesar de eso oímos todo el tiempo que tenemos que gastar más. Ante todo tenemos que gastar mejor y tenemos que gastar juntos. Pero básicamente la idea que quiero subrayar es que no somos una potencia militar. Y esto me lleva a la última dimensión de la Unión. Somos lo que Ian Manners llamaba una potencia normativa. ¿Qué significa esto? Somos ante todo un ente político peculiar, original, extraordinario en muchos sentidos, que tiene un gran poder normativo. Es decir, nuestro principal poder es nuestra capacidad para moldear las normas. Y el problema es que las normas que nosotros hemos moldeado están siendo totalmente contestadas por China, por Rusia y recientemente por Estados Unidos bajo el presidente Trump. Y esto disminuye enormemente nuestra capacidad de actuación, nuestra fuerza, porque nuestra fuerza radica en la diplomacia, no en el uso de la fuerza militar. La comisión anterior, también presidida por Ursula von der Leyen, nos insistía en que teníamos que aprender a hablar el lenguaje del poder. Pepe Borrell lo ha mencionado mucho. Y me temo que lo que hemos aprendido es hablar del poder que tienen los demás. No hemos aprendido nosotros realmente a hablar el lenguaje del poder. Y nos cuesta hacerlo porque, como he dicho antes, e insisto mucho en esto, porque fuimos diseñados originalmente para superar la lucha por el poder. Fuimos diseñados para superar la idea de un mundo dividido en esferas de influencia, porque pensábamos que eso fue lo que condujo a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Bien, paso rápidamente a los retos, 5 retos que en mi opinión, podríamos hablar mucho sobre esto, 5 grandes retos a los que nos enfrentamos en la Unión. El primero es Rusia, retos geopolíticos. Primero es Rusia. Rusia es la única amenaza existencial a la que se enfrentan algunos estados de la Unión. Si ustedes van a los países bálticos, si ustedes van a Polonia, estos países prácticamente están en guerra, están en pie de guerra. Sus economías han sido modificadas para hacer frente a esta amenaza existencial, que no solamente nace con la invasión brutal, injustificada, absolutamente repugnante, el ataque de Rusia a Ucrania, sino que nace de épocas anteriores. Lamentablemente, nuestra conclusión en el Cano y en todo lo que yo estoy viendo a mi alrededor es que Putin no tiene ninguna intención de negociar una paz aceptable, solo se conformaría con la destrucción de una Ucrania libre y soberana. En este contexto, ¿cuál es la respuesta de la Unión? Creo que lo que estamos haciendo es lo único que podemos hacer, que es el desacoplamiento económico total de Rusia, total. Y uno de nuestros colegas, Ignacio Urbasos, ha publicado cosas muy interesantes sobre cómo será imposible volver a depender, afortunadamente, energéticamente de Rusia, desde luego en lo que se refiere al gas y al petróleo. Debemos realizar un desacoplamiento político también, yo diría que total. Tenemos que mantener las sanciones, aumentarlas en la medida posible. Creo que deberíamos utilizar los recursos congelados por valor de aproximadamente 400.000 millones de dólares que están en bancos europeos, los assets rusos. Y creo que esto está empezando a funcionar. Esto es controvertido, como saben ustedes. La economía rusa ha ido mejor de lo que muchos esperaban. Pero en estos momentos tiene una inflación real de aproximadamente el 15%, su fondo soberano se está agotando, su producción de petróleo y de gas está disminuyendo rápidamente, la pérdida de vidas militares y civiles en Rusia, sobre todo militares obviamente, está alcanzando niveles difíciles de sostener sin apoyos externos y por lo tanto creo que en este sentido estamos haciendo lo único que es razonable hacer. Es el único lenguaje que entiende Putin. Tenemos un problema en Europa. Nuestro lema es unidos en la diversidad. No es una realidad, es una aspiración. No hemos alcanzado esa unión política, porque tenemos distintas percepciones de la amenaza. En el Instituto Elcano publicamos la semana pasada un BRIE, Barómetro del Gran Instituto Elcano,
Cuando preguntamos a los españoles cuál es la principal amenaza a la seguridad nacional española, la respuesta más popular es Marruecos. Claro, si a un estonio usted le dice que Marruecos es la principal amenaza a un país europeo, el estonio dice, ¿dónde está Marruecos? ¿De qué me está hablando usted? Rusia aparece en segundo lugar a mucha distancia. Y esto es lógico, es comprensible. Y España, quiero subrayar, por cierto, que ha sido extraordinariamente generosa, ha abierto sus puertas a unos 300.000 refugiados ucranianos. Los colegios públicos españoles están educando a unos 60.000 niños ucranianos, país del cual prácticamente no teníamos noticia hasta antes de ayer. Pero esta amenaza es real, como digo, y no va a desaparecer. Según esta encuesta, el BRIE que acabo de comentar, la mayoría de los españoles creen que Ucrania no podrá recuperar nunca Crimea ni los otros territorios, el Donbass, que les fueron arrebatados en 2014. Solo un 39% cree que la guerra puede acabar este año, muy optimistas me parecen. El 75% de los españoles apoya que la Unión Europea siga enviando ayuda económica y militar, y un sorprendente 52% incluso serían partidarios del envío de tropas españolas para garantizar la paz una vez que hayan terminado las hostilidades. Bien, segunda amenaza sistémica es China. Como saben ustedes, en el año 2019 la Unión Europea fijó su postura estratégica en relación con China. Definimos a China como tres cosas de forma simultánea. Socio, por ejemplo, en la lucha contra el cambio climático, competidor en el ámbito comercial y económico, y tercero, como rival sistémico, porque entendemos que China, esta es la posición formal de la Unión, pretende socavar los valores en los cuales se sustenta la Unión y pretende sustituirlos por valores autoritarios no democráticos. Un amigo mío dice que si tú vas al psiquiatra y dices, tengo un problema con una persona que es un socio, es un competidor y es un rival sistémico, el médico probablemente diría, es usted esquizofrénico. Pase, le voy a tratar. Y es un poco lo que nos pasa con China. Es muy difícil manejar estos tres factores simultáneamente. Nuestra posición no ha cambiado. Seguimos donde estábamos en el 2019, pero es una relación muy compleja. Básicamente porque no podemos hacer el decoupling, no nos podemos separar económicamente de China porque necesitamos cosas que China tiene para hacer nuestra transición energética y nuestra transición digital. Tierras raras, baterías, todo tipo de elementos. Y esto se vio hace apenas unas semanas. Se reunió la alta representante de la Unión, Kaja Kallas, con Wang Yi, el ministro de Exteriores chino, para preparar la cumbre UE-China que tendrá lugar la semana que viene. Y la reunión fue tan mal que han decidido que se van a reunir solamente un día, no dos, como estaba inicialmente previsto. Esto no augura bien. ¿Por qué? Porque la Unión Europea estuvo muy dura con China. Primero, porque los chinos están ayudando a mantener vivo al ejército ruso. Probablemente sin China, el esfuerzo militar ruso se estaría tambaleando. En segundo lugar, porque la Unión presentó una queja formal por las restricciones que China está imponiendo a sus exportaciones de tierras raras. Y en tercer lugar, porque la señora Kallas, que es una mujer valiente, tuvo el valor de hablar sobre Taiwán, derechos humanos, derechos civiles, etc. Lo interesante de esta reunión, según los readouts a los que hemos tenido acceso, es que Wang Yi reconoció por primera vez en un intercambio con representantes de la Unión que China no puede permitir que Rusia pierda la guerra en Ucrania, porque entonces Estados Unidos estaría libre para concentrar toda su atención en Asia-Pacífico, es decir, en la defensa de Taiwán y del mar de la China. Esto es muy interesante y muy preocupante. Y esto revela algo que muchas veces olvidamos, y es que hay una ligación geopolítica directa entre Ucrania y Taiwán, los dos escenarios. Y por eso los europeos no podemos permitirnos el lujo de decir, no, Taiwán no nos importa, está muy lejos, no sabemos nada de Taiwán, eso es un problema para los americanos. No, es un problema para nosotros también, porque si no, los americanos podrían decir, me voy a concentrar en Taiwán, de Ucrania se va a ocupar usted exclusivamente. ¿Cuál es el problema, el dilema que tenemos los europeos con China? No podemos hacer decoupling, por lo tanto estamos haciendo de-risking, estamos reduciendo nuestra exposición a China. Pero ¿cómo y hasta dónde? No tengo tiempo para entrar en esto,
pero básicamente los 27 Estados miembros tienen posiciones distintas. Como saben ustedes, el presidente Pedro Sánchez ha optado por desplazarse de la situación más o menos central y centrada que España había ocupado tradicionalmente para aproximarse más a la cooperación con China. Hay bastante preocupación en Bruselas en relación con Huawei y otros aspectos de la relación. Curiosamente, según nuestro barómetro, los españoles no perciben claramente una amenaza china y, de hecho, un tercio temen las consecuencias de este acercamiento del gobierno, pero no porque piensen que es inherentemente negativo, sino porque temen la posible reacción estadounidense. Y este dato es fascinante. En estos momentos es más popular en España Xi Jinping que Donald Trump. Y tiene más credibilidad China que Estados Unidos. Esto, para un país miembro de la OTAN y de la Unión Europea, es bastante curioso. Tercer tema, y probablemente el que más me fascina personalmente, ¿cómo manejar a Trump? ¿Cómo vamos a manejar, o cómo estamos manejando los europeos a Donald Trump? Como saben ustedes, Donald Trump es un señor de escasas lecturas que tuvo la osadía de decir en público que la Unión Europea había sido diseñada para fastidiar a Estados Unidos. Screw, ¿no? It was made to screw us, la bonita expresión que utilizó. Si hubiese leído 5 o 6 páginas sobre este tema, él sabría que Jean Monnet, uno de los padres fundadores del proyecto europeo, a Jean Monnet lo envió su padre, que era productor de coñac, para vender el producto familiar en Estados Unidos. Estamos hablando de los años 20. Y lo que Jean Monnet descubrió fue una institución muy interesante, el Tennessee Valley Authority. Y la Comisión Europea es básicamente un producto americano. Cuando Jean Monnet volvió a Europa, trajo consigo este experimento institucional, político, económico que era el Tennessee Valley Authority. Y ese es el origen de la Comisión Europea, de la estructura de la Comisión Europea. Bien, obviamente Trump no es amigo de la integración europea, fundamentalmente porque somos más fuertes unidos que por separado, y lo que él pretende siempre es negociar bilateralmente si es posible, y cuando no es posible, ejercer presión, como la presión a la que estamos siendo sometidos ahora mismo. Sobre Trump podríamos hablar muchas horas. Yo creo que, de nuevo, hay 2 escuelas de opinión. Una sería la de aquellos que sostienen que Trump está haciendo un daño irreversible a Estados Unidos, a la democracia americana, al Estado de Derecho, a los valores que crearon y que siempre había defendido Estados Unidos, y que, por lo tanto, aquí hay un antes y un después y que los europeos tenemos que aceptar este hecho. La relación transatlántica nunca será la misma, etc. Luego hay otro grupo a quienes yo llamo los no será para tantólogos, que dicen, no, él va a estar 4 años, luego vendrá otro señor, probablemente un demócrata, hay que esperar a los midterms, los demócratas subirán, Trump no se puede volver a presentar, en teoría, y por lo tanto no perdamos los papeles. Bueno, este es un debate también en el cual podríamos entretenernos muchas horas, pero lo que creo que podemos decir ahora mismo es, primero, Trump no va a salirse de la OTAN, no va a sacar a Estados Unidos de la OTAN. Hemos aceptado este aumento de gasto militar hasta alcanzar supuestamente el 5%, que de hecho muy pocos de nosotros alcanzaremos, España desde luego no, como saben. Básicamente, la cumbre de la OTAN de La Haya fue un éxito para Trump, en el sentido de que ha confirmado, y también para nosotros en buena medida, ha confirmado su apoyo a Ucrania, pero existen, por supuesto, dudas sobre su actitud futura. Ahora mismo estamos esperando a ver si impone o no este 30% de aranceles antes del 1 de agosto. Estamos negociando, la Comisión y los Estados miembros están negociando. Un apunte sobre España, de acuerdo con el BRIE. El 85% de los españoles apoya la permanencia de España en la OTAN. Esto es un alivio. El 57% opina que Europa debe invertir más en defensa. Esto también es importante. Y lo que quiero subrayar es la densidad de la relación económica. El año pasado, los intercambios comerciales
a los dos lados del Atlántico sumaron aproximadamente 980 billones de dólares. Estados Unidos nos exportó 370 billones e importó unos 605 billones. Todos los días cruzan el Atlántico productos por valor de aproximadamente 3.000 millones de dólares. Es la relación económica más densa y más profunda que existe en el mundo. Y por lo tanto, esto es algo que tendremos que tener en cuenta. Si nos encontramos antes o después del 1 de agosto, podremos ver cómo ha ido la cuestión. Y por último, no los quiero entretener más. El cuarto reto, hemos hablado de Rusia, hemos hablado de China, de Estados Unidos. El cuarto reto, en mi opinión, al que se enfrenta la Unión, es su relación con eso que creo que denominamos equivocadamente el sur global y que prefiero llamar sur plural. ¿Qué es lo que detectamos aquí? Lo que detectamos fundamentalmente es que estos países nos acusan de aplicar un doble rasero a todo. Nosotros vamos a ellos y les decimos, tienen que apoyarnos ustedes en Ucrania. ¿Por qué ustedes, latinoamericanos, no votan con nosotros en Naciones Unidas? Se abstienen o incluso votan en contra de cualquier medida que nosotros presentemos para presionar a Rusia. Y su respuesta básicamente es que esta no es mi guerra. Yo nunca olvidaré lo que me dijo un diplomático boliviano. Esta es una guerra de blanquitos. Bastante ofensivo, por otro lado, el término. Si yo hubiese dicho esta es una guerra de cabecitas negras, pues probablemente no le habría hecho gracia. Pero bueno, lo importante es que este argumento ha cogido una enorme fuerza. Nos dicen, ustedes solo se preocupan por ucranianos porque son cristianos y blancos y no han hecho nada para evitar la matanza de 60.000 palestinos, que nosotros obviamente condenamos, pero ellos creen que lo hacemos con la boca pequeña. No tengo tiempo para desarrollar estos temas, que son muy importantes por motivos obvios, pero el argumento que quiero ensayar con ustedes es el siguiente. El orden liberal internacional basado en reglas ahora mismo adolece de un gran problema. Como he dicho antes, el hegemón benévolo ya no quiere ser benévolo. Quiere seguir siendo hegemón, pero no benévolo, por lo menos no en relación con el orden liberal internacional. Por lo tanto, la Unión Europea en estos momentos es el corazón del orden liberal internacional basado en reglas. Ahora bien, debemos reconocer que es un orden que en muchos países de ese sur plural se ve con mucha distancia. En América Latina, en África, en Asia, en muchos de estos lugares las élites dicen, bueno, what did it do for me? Yo no me he beneficiado de este orden liberal internacional. Es mentira. De hecho, casi todo el mundo se beneficia de un orden liberal internacional, incluso si no lo ha diseñado. Por ejemplo, la libertad de movimiento en el mar. Ese es un subproducto de este orden internacional creado y sustentado por los Estados Unidos en buena medida. Pero para concluir, creo que la gran misión institucional y política de la Unión Europea en el siglo XXI debería ser liderar la reforma de este orden liberal internacional basado en reglas, para hacerlo más representativo, para tener en cuenta los enormes cambios económicos y demográficos que han tenido lugar en los últimos 80 años, el auge de China, pero también el auge de India. ¿Por qué no hablamos más del auge de India? Y no solamente para eso que llamamos los like-minded partners, como Canadá o como Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea. También para países que no comulgan necesariamente con nuestra visión de las cosas, pero que quieren un orden basado en reglas. De mi visita a Kazajstán, lo que más me llamó la atención fue lo siguiente. Los kazajos quieren que Europa lidere este proyecto, porque ellos se saben relativamente débiles. A pesar de ese poder transaccional que he mencionado antes, se saben débiles y aceptarían con gusto que Europa liderase ese proyecto. Por lo tanto, si seguimos siendo europeístas, yo lo soy, si seguimos creyendo que si la Unión Europea no existiera, tendríamos que inventarla, creo que nuestro objetivo, nuestra obligación moral incluso sería liderar ese orden, esa reforma del orden. Si puede ser con Estados Unidos, estupendo. Si puede ser con China, mejor que mejor. Y si no, tendremos que liderarlo solos. Nada más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Charles, por esta magnífica exposición que nos muestra esa posición, ¿no?, que le has dado el nuevo título a tu ponencia, ¿no?, Europa en el mundo.
centrada en muchas preguntas. Yo no sé si habrá preguntas, pero tú ya has puesto muchas sobre la mesa que a las que has dado también respuesta. Si estamos en una nueva Guerra Fría, si China es menos influyente de lo que fue Rusia, si hay solo dos polos o estamos en una sociedad multipolar, si la Unión Europea es un polo o quiere serlo, y también la cuestión de la multipolaridad, si es necesariamente negativa o no. Y luego te has centrado en esas principales amenazas, ¿no?, que tenemos ante nosotros, principalmente geopolíticas, geoestratégicas, basadas y centradas en Rusia, en China, en Trump. Y ahí destaco que te has fijado en la figura de Trump más que en el país en sí, que creo que es también algo que hay que destacar. Y finalmente el sur global, o como lo has llamado tú, sur rural. Muchas preguntas sobre la mesa, sin duda un debate interesante, y veo ya manos levantadas. Así que vamos a empezar por allá atrás, por favor. Sí. Buenos días, muchas gracias por su ponencia. Mi nombre es Rodrigo, alumno de doctorado por la Universidad CEU San Pablo. Quería preguntarle sobre un elemento que ha puesto como amenaza, según su barómetro, que es Marruecos. Las tensiones con Argelia en los últimos años no han descendido y incluso anoche mismo se conocía que altos cargos de las Fuerzas Armadas de Rusia, incluso de Corea del Norte, habían accedido a las bases navales y aéreas de Busfer y Gazuet. Quería preguntarle qué escenarios baraja usted que puedan ocurrir entre esta tensión entre Marruecos y Argelia y también las implicaciones que podría tener la Unión Europea. Gracias. Pues muy rápidamente, muchas gracias por su pregunta. Me alegra que un estudiante de mi universidad sea el primero en tomar la palabra. Bueno, este es un tema, de nuevo, no muy complejo. El dilema para España ha sido que siempre ha resultado muy difícil tener una relación correcta, fluida, constructiva, simultáneamente con Argelia y con Marruecos. Históricamente, los gobiernos del PSOE han tendido a llevarse mejor con Marruecos, peor con Argelia, y viceversa. Los gobiernos del PP han tendido a tener mejor relación con Argelia que con Marruecos. Ambos son regímenes muy complicados. Tenemos un vecindario meridional realmente muy complejo. Como saben, ni siquiera la frontera sigue cerrada entre Argelia y Marruecos. ¿Se acuerdan del proyecto de Barcelona? Proceso de Barcelona, 1995, deberíamos estar celebrándolo, ya casi nadie se acuerda de aquello. Uno de los objetivos del proceso de Barcelona era el libre comercio en el Magreb. ¡Ja! Ni siquiera está abierta la frontera. Son regímenes que se odian cordialmente y que, por lo tanto, proyectan su rivalidad en su relación con nosotros. A los españoles les importa Argelia menos porque importamos mucho menos gas. Llegó un momento en el que importábamos el 40% de nuestro gas de Argelia, gas natural. Hoy en día, afortunadamente, eso no es así. La infraestructura es absolutamente obsoleta. Argelia está retrocediendo económicamente y, afortunadamente, hoy importamos nuestro gas de Estados Unidos, de Noruega y de Kuwait, fundamentalmente. ¿Qué podemos hacer? Bueno, la encuesta lo que refleja es preocupación por Ceuta y Melilla, y ahí el posible actor agresivo es Marruecos, no es Argelia, obviamente, por la actitud o la postura de Marruecos en relación con la inmigración irregular y también el narcotráfico. Esto se intuye en la encuesta, no es explícito, pero estos son los tres motivos fundamentales. Y bueno, históricamente Marruecos ha sido un socio muy complicado para España, que no ha dudado en utilizar estos tres factores, sobre todo la inmigración y el terrorismo yihadista, para obtener concesiones. Por lo tanto, aquí de nuevo la clave es la unión. Cuando España negociaba bilateralmente los acuerdos de pesca con Marruecos, era extraordinariamente difícil porque los acuerdos estaban supeditados a todo tipo de chantaje. Hoy en día ya no negocia España, negocia Bruselas. Y negociamos los 27 juntos. Eso es mucho más eficaz y, por lo tanto, resulta mucho más complicado para Marruecos chantajear a España en este ámbito. Dicho esto, yo quiero desdramatizar la situación. Les confieso que no tengo una gran fe en la apertura política en Marruecos. La situación de salud del monarca, la composición y la naturaleza del régimen no dan muchos motivos para el optimismo,
pero España no se puede permitir el lujo de no seguir intentando hacer todo lo posible por fomentar la estabilidad, el Estado de Derecho. Lo de la democracia queda para otro momento, pero por lo menos una cierta estabilidad interna, económica y política en Marruecos. Somos el principal inversor en Marruecos. Hace años ya que superamos a Francia. Eso nos da cartas. No sé si las estamos utilizando bien, pero nos da un cierto papel. Para los marroquíes, España es un actor muy importante. Y lo dejo ahí para dar pie a otras cuestiones. Muchas gracias por la pregunta. Hola, buenos días. Soy Valentín Cáceres, estudiante de segundo de Derecho y Relaciones Internacionales. Y en primer lugar, agradecerle por su conferencia. Me ha parecido muy interesante esta idea de los hegemones que existen dentro de la Unión Europea. Y quería enfocar la pregunta principalmente en Alemania, que ha sido tradicionalmente un hegemón económico, pero no militar. Y se ha decidido también un hegemón militar. En comparación con Francia, que siempre ha tenido una política militar clara y enfocada, digamos, desde un punto de vista más nacional que no europeo, mi pregunta sería, ¿se puede aprovechar este rearme o este reposicionamiento de Alemania para que este reposicionamiento sea desde un punto de vista europeo y no desde un punto de vista nacional? ¿O es una idea que es incompatible con la idea de rearme y defensa con esta teoría de los hegemones? Muchas gracias. Muchas gracias, muy buena pregunta. No he mencionado un concepto básico que es la autonomía estratégica, ¿no? O sea, nuestra respuesta a estos 4 retos que he mencionado es básicamente la idea de la autonomía estratégica, que es una idea con la cual probablemente todos los europeos podemos estar cómodos. El problema es que plantea muchos dilemas. Por ejemplo, nuestra defensa territorial depende totalmente de la OTAN. Estamos aproximadamente a 10 años de poder defender el territorio europeo sin la OTAN. Y la OTAN proporciona 2 cosas que no tiene la Unión Europea. Primero, paraguas nuclear y segundo, command and control, mando y control. Tardaríamos unos 10 años y nos tendríamos que gastar probablemente 500, 600 mil millones de euros en poder replicar solo el mando y control. Está el tema del paraguas nuclear. Usted ha mencionado Francia. Francia es la única potencia nuclear en Europa, el Reino Unido también, pero en la Unión Europea. Francia está dispuesta a ampliar su paraguas nuclear a toda la Unión. Está dispuesta a europeizar el paraguas nuclear. Hoy por hoy, no. La respuesta es claramente no. Y los demás estamos dispuestos a dotarnos de armas nucleares europeas. Probablemente la respuesta también es no. Por lo tanto, ahí tenemos un problema serio. Pero dejando al lado la cuestión nuclear, que es bastante medular. Alemania efectivamente finalmente ha decidido que las vacaciones geopolíticas se acabaron. Y anunciaron con cierta pompa este giro, ¿no? Lo que llaman Zeitenwende. 100.000 millones de dólares inicialmente, de euros, y ahora ya estamos en los 300.000 millones. Esto está bien porque, como usted sabe, económicamente uno de los problemas que tenía Alemania es que no invertía en infraestructura alemana. Por ejemplo, los alemanes no tienen carreteras, no existen las carreteras que serían necesarias para hacer frente a un ataque convencional ruso. Colapsaría el tráfico militar en cuestión de horas o de días. Necesitamos ferrocarriles y carreteras para poder mover nuestras tropas hasta el frente, ¿no? Rápidamente. Los alemanes están dispuestos a hacer eso. Pero esto plantea problemas clásicos en la integración europea. El entendimiento franco-alemán es decisivo, pero ya no es suficiente. Es decir, no podemos permitirnos que no se entiendan entre ellos, pero el hecho de que se entiendan entre ellos en una unión de 27 estados, 450 millones de habitantes, ya no es suficiente. Y en este ámbito casi importa más, por ejemplo, lo que piense Polonia, que ahora mismo tiene el mayor ejército de la Unión Europea. Entonces, franceses y alemanes yo creo que se han dado cuenta, estamos en el buen camino, pero digamos, el apego a lo nacional sigue siendo un obstáculo enorme en la consecución de la autonomía estratégica. Y aquí vuelvo al tema del gasto militar. El año pasado nos gastamos 326.000 millones de euros los europeos. Pero como diría un americano, we get very little bang for our buck. Tenemos este dinero, es mucho dinero, pero enséñeme qué obtenemos a cambio. El otro día estuve en el Cano, el viceprimer ministro de Montenegro. Montenegro es miembro de la OTAN. Tienen 2.500 soldados. Ese es el tamaño de la fuerza militar montenegrina. No lo digo para reírme de ellos.
Lo digo para que se den cuenta de lo complejo que es esto. Vamos a gastarnos probablemente no 5% del PIB, digamos que nos gastamos el 3,5%. Claro, para un país como Montenegro, este ministro decía, ¿en qué diablos me lo gasto? Si yo subiera mi gasto militar con un ejército de 2.500 personas, ¿qué hago con ese dinero? Entonces, tenemos que gastar mucho mejor, tenemos que gastar juntos. Ahora mismo, solamente el 15% de los sistemas de armas que fabricamos en Europa son fruto de la cooperación europea. Y hay otro problema histórico y reciente. Es muy fácil gastar mucho mal. Gastar mucho rápidamente normalmente significa gastar mal. Por ejemplo, los gobiernos que quieren quedar bien con la administración Trump, ¿qué hacen? Compran F-35, es el avión más caro del mundo. Pero la mayoría de nuestros países no necesitamos F-35. Hombre, a mí me gustaría que España tuviera algunos, sinceramente, pero muchos países no lo necesitan por tamaño. No tendrían ni siquiera los pilotos entrenados para volar un aparato tan sofisticado. Pero no hay ninguna instancia, ni en la OTAN ni en la Unión, que diga este país sí tiene sentido que tenga algunos. Italia creo que ha comprado 135 aparatos de estos. Por cierto, Estados Unidos ni siquiera los produce a la rapidez suficiente para que esto realmente tenga un impacto sobre el terreno. Con lo cual es un brindis al sol, es un guiño a Donald Trump. No me hagas daño, yo hago un pedido de 20, 30 aviones y así quedo bien contigo. Esto no es una manera seria de actuar. Deberíamos tener campeones europeos, en lugar de eso tenemos campeones nacionales. Y como dijo Paul-Henri Spaak, Europa consiste de dos tipos de países, los países pequeños y los países que no se han dado cuenta todavía que son pequeños. Y eso incluye a Francia y Alemania. Muchas gracias. Tenemos más preguntas. Hay también una que nos llega por parte de las redes, la gente que nos está siguiendo online, de parte de Ricardo Moreno. Indica que usted ha descrito un escenario internacional en transición hacia un orden multipolar, con Estados Unidos replegándose, una China con ambiciones estratégicas y una Unión Europea con poder normativo pero sin capacidad militar real. En este contexto, ¿cree que la Unión Europea puede aspirar a ser un polo autónomo, relevante, sin avanzar a una unión geopolítica más profunda? ¿O estamos condenados a seguir siendo un actor normativo en un mundo cada vez más impulsado por el poder duro y los intereses estratégicos? Excelente resumen el que ha hecho Antonio, ¿se llamaba? No, Ricardo Moreno. Ricardo, excelente resumen y también muy buena conclusión. Sí, la respuesta es sí. Yo no sé si llegaremos jamás a constituir unos Estados Unidos de Europa. Yo me conformaría con cosas mucho menores. Por ejemplo, nuestro mercado interior, que es lo más importante que tenemos, está agujereado como un queso de Gruyère. Lo dice el informe Letta, lo dice el informe Draghi. Entonces, concentrémonos en las cosas que más o menos tenemos. La unión política real es aspiracional, como he dicho antes, unidos en la diversidad. Hay mucha más diversidad que unión. Y esto es lógico por nuestra cultura, nuestra historia. Eso es perfectamente lógico. Es un proceso gradual. Hemos avanzado mucho, pero hoy por hoy, efectivamente, creo que no somos un actor global especialmente relevante. No he hablado, por cierto, de un tema que me preocupa mucho, la ampliación. Yo soy absolutamente partidario de la ampliación a los Balcanes occidentales. Llevo 20 años visitando todos los años Tirana, la capital de Albania. Hace 20 años era un lugar horroroso, corrupto, siniestro, atrasado. Hoy les recomiendo que no recibo dinero del turismo albanés. Les recomiendo de verdad que visiten Tirana. Es una ciudad moderna, europea, fantástica. ¿Por qué? Básicamente porque la esperanza de la adhesión, como en España, ocurrió también en España en los años 80, antes del 86, la esperanza de la adhesión, el horizonte de la adhesión hace milagros. Si no somos los europeos capaces de absorber a 12 millones, son solo 12 millones en Balcanes occidentales, en un plazo razonable de tiempo, 2028, 2030, realmente somos un actor global y estratégico bastante pobre. Muchas gracias. Tenemos más preguntas por allí, por favor. Buenos días, yo soy Mauro, de la Complutense de Madrid. Quería preguntarle sobre los lazos que Unión Europea, digamos, está cortando con Rusia, en términos de, bueno, no adquirir más hidrocarburos y tal. Sí. ¿No ve que nosotros, con el ojo de Estados Unidos, el conflicto de Ucrania no es un conflicto secundario y, como ha dicho también usted, es China el primer como reto?
Y si nosotros nos alejamos de todos los lazos de Rusia, ¿no significaría también dejar a Rusia en el abrazo, digamos, también mortal con China? Porque Siberia al final para China es como su jardín trasero y tiene muchas aspiraciones regionales también ahí. Y también quería saber la Rusia después de Putin y qué hacemos con eso, porque si pensamos que, por ejemplo, España coge 35.000 sino rusos que gracias a la ley 14, la ley Startup, han venido a España a invertir. Ese número ha crecido mucho después del 2021 y ahora se posiciona primer país como cuadruplicando la presencia de chino. Estoy hablando solamente a esos como permisos de residencia. Gracias. Muchas gracias. Muy buena pregunta. Yo soy un poco talibán en relación con Rusia. Lo reconozco. O sea, mi filosofía es a Rusia ni agua. Entonces usted me dice, y es una excelente observación, esto no puede ser peligroso, no empujamos a Rusia a brazos de China. Llevamos siendo amables con Rusia desde el año 90. Les ofrecimos ingresar en la OTAN. El bueno de Gorbachev, y lo digo con cierta ironía, hablaba de la Casa Común Europea. Firmamos acuerdos con los rusos, que ellos por supuesto han ignorado sistemáticamente. Obligamos a los ucranianos a entregar sus armas nucleares a Rusia. Lo hicimos nosotros, los occidentales. Y luego Rusia se ha portado así. Yo no tengo ninguna expectativa, ninguna fe en la capacidad de Rusia para portarse como un actor internacional civilizado y constructivo. Cero. Segunda cuestión. Rusia y China son rivales también, absolutamente. Y creo que esa es una esperanza para nosotros. Usted recuerda la apertura china de Nixon y de Kissinger, en realidad mucho más de Nixon que de Kissinger, por cierto. Me interesa mucho más la figura de Nixon que la de Kissinger. Creo que hemos sobrevalorado brutalmente a Kissinger, pero bueno, eso nos llevaría por otros derroteros. Ahora supuestamente estamos haciendo un reverse Kissinger, ¿no? Nos acercamos a Rusia para aislar y contener a China. No funciona. No funciona. Son actores independientes. Los Estados Unidos creían que China les ayudaría en relación con Vietnam, que presionaría a Vietnam para que Vietnam negociase. No funcionó. Vietnam no recibía órdenes de China. Por lo tanto, yo creo que para nosotros lo bueno es fomentar la rivalidad entre Rusia y China. Y hay muchas maneras de hacerlo, pero creo que lamentablemente hemos intentado todo con Rusia. En lo que se refiere a los extranjeros, por supuesto, yo sería muchísimo más exigente a la hora de permitir la presencia de ciudadanos rusos en España, una parte considerable de la cual son mafiosos. Esto está documentado, no estoy ofendiendo a nadie gratuitamente. Asesinan en territorio español, han matado a ucranianos en territorio español, intolerable. Y sobre la presencia china, bueno, este es un debate más complejo, ¿no? Porque como he explicado, no estamos en guerra con China. China es un país aparentemente amistoso, que quiere fortalecer sus lazos. Yo tengo una buena relación con el embajador chino, hombre simpaticísimo, a diferencia del ruso, al cual me niego, por supuesto, a ver. Y el embajador chino lo que cuenta es que él quiere fortalecer las relaciones, quiere aproximarse a España, inversiones. Bueno, algunas pueden ser inocentes, pero las grandes empresas chinas no son empresas privadas. Y por lo tanto, si entregamos información, entregamos datos a las empresas chinas, tenemos que saber qué estamos haciendo. Los chinos no permiten que un coche Tesla se acerque a ciertos lugares más de una cierta distancia, porque el coche Tesla puede recoger y transmitir información. Bueno, pues nosotros tenemos que ser así también con ellos. Esto va en serio y ellos no paran, no seamos ingenuos, es mi mensaje. Pues muchas gracias. Seguramente que quedan algunas preguntas en el aire, pero como vamos a tener un cafetito ahora después de su intervención, podremos hablar con el orador durante la pausa café. Muchísimas gracias por su exposición, muchísimas gracias a todos por vuestras preguntas.
y le despedimos con un gran aplauso. Muchas gracias.